Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Los magos, ellos recibieron de Herodes el lugar de donde debía de buscar al niño, y por tanto, no había otra cosa que hacer que seguir urgentemente el camino, de modo que, habiendo oído al rey, dice que se marcharon. Ellos habían salido de su tierra y lo habían hecho como consecuencia de haber visto la estrella. Durante la estancia en Jerusalén, no se sabe por cuánto tiempo, tampoco se dice nada de la estrella, es como si no hubiese vuelto a ser vista. Y note que nuevamente en el camino hacia Belén, a la búsqueda del niño, vuelve a aparecerles. Y Mateo introduce la aparición de la estrella con un dramático "y he aquí", tratando de llamar la atención a la manifestación de la estrella. Pero cualquier tipo de deducción sobre el movimiento de la estrella es mera especulación sin ninguna base bíblica. También pudiera pensarse que cada noche en el camino desde su país hasta Jerusalén habían visto la estrella y que ésta lo había conducido continuamente. Sin embargo, más bien parece ser que ellos salieron de su lugar de origen, porque apareció una estrella especial y entendieron que era la que anunciaba el nacimiento del Mesías. Note que conocedores de las profecías o por indicación divina fueron al lugar donde estaba proféticamente anunciado su nacimiento. La dificultad para ellos consistía en descubrir el lugar de Judea en donde había nacido el rey. Cuando salieron de Jerusalén, camino de Belén, es cuando la que vieron en el oriente iba delante de ellos, es decir, volvieron a ver la estrella que aparecía como la primera vez que la vieron. Pero fuese como fuese, Mateo destaca ahora que la estrella iba delante de ellos. El astro se movía en la dirección de Jerusalén a Belén, es decir, de norte a sur. Por otro lado, los escépticos consideran que el movimiento de la estrella era meramente subjetivo, parecía como si se moviese. El lugar donde el niño se encontraba no lo determinaron por la estrella, sino por las indicaciones de Herodes. Pero note que, sin embargo, hay algo sobrenatural en esta aparición de la estrella, ya que Mateo afirma que iba delante de ellos y que se detuvo sobre donde estaba el niño, es decir, se detuvo en el mismo lugar donde se encontraba el niño. Y esto es realmente algo milagroso y diferente a cuanto se pudiera conocer sobre el movimiento de un cuerpo celeste, ya que el admirable Dios de la Biblia utilizó dos caminos de revelación para que aquellos magos, tal vez tres, posiblemente, conocían la profecía. Se les reveló por la aparición de la estrella y finalmente por la profecía en las indicaciones de Herodes, como portavoz de la consulta hecha a los líderes religiosos de Jerusalén. No cabe duda que, conforme al texto bíblico, la estrella se detuvo, como señalando el mismo lugar donde estaba el niño. Por tanto, solo los magos pudieron conocer personalmente el fenómeno. Solo la fe en la palabra de Dios inherente permite al creyente en el día de hoy entender
en el relato la acción de la providencia divina, conduciendo a quienes venían con el propósito de adorar a Dios en carne humana. No cabe duda que el salmista afirma que luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Salmo 97, versículo 11. Así pues, primero la luz de la estrella y luego la alegría desbordante de quienes la habían seguido hasta Belén. La fidelidad del creyente es ayudada por la gracia poderosa de Dios. Y note que quienes habían llegado tan lejos buscando al Rey para adorarle, serían llevados por Dios al lugar donde estaba su Hijo, para que cumplieran su propósito. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El gozo culminó el viaje de los magos. La construcción es muy enfática. Leyéndose literalmente, se alegraron con alegría grande. Ahora bien, ¿cuáles eran los motivos para ese gozo desbordante? No cabe duda que volvieron a ver la estrella. Y esta visión del astro les confirmaba la seguridad de que el camino emprendido por ellos y el propósito eran correctos. Así pues entendían en el corto camino de Jerusalén a Belén que Dios había conducido sus pasos y el gozo en Dios llenaba hasta desbordar sus corazones, ya que se gozaban emocionados al considerar que estaban a punto de cumplir el deseo que había motivado y movido el viaje, la adoración al Rey de los judíos. Dios estaba con ellos y su gracia llenaba cada momento del final de aquel largo viaje. El gozo de los magos debiera de ser estímulo y ejemplo también para cada creyente, ya que Dios ha colocado a su pueblo bajo la presencia gloriosa del Sol de Justicia, que es Cristo mismo, cabeza y Señor de su pueblo. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En la medida en que el cristiano camine hacia Cristo, el gozo de Dios se manifestará en él. La meta del cristiano es Cristo mismo, y la senda del cristiano debe de ser caminar con los ojos puestos en Jesús, como nos indica Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Es cierto que la carrera requiere paciencia, como nos dice Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Pero el Espíritu, al reproducir a Cristo en cada cristiano, le comunica no un gozo pequeño, sino el mismo gozo de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Aún, en medio de las más grandes dificultades, el salvo está llamado a experimentar gozo en su intimidad. Y cuando ese gozo desaparece, es evidente segura de que la mirada en Jesús se ha deteriorado y que la gloria de su presencia no es una realidad. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por fin los magos encontraron lo que ellos buscaban con tanto anhelo. Sin embargo, no hallaron al niño en un palacio real, sino una casa en una pequeña aldea perdida, sin apenas importancia en aquel entonces. Mateo afirma que ellos entraron en la casa ya que el niño estaba en ella, y ellos lo vieron, aunque la palabra griega que utiliza
pudiera referirse a un lugar donde estaba la familia, sin especificar, por otro lado, la condición del edificio. Es seguro que no se trataba ya del establo donde Cristo había nacido. El niño estaba con María, su madre. Como se ha considerado antes, no hay posibilidad de determinar cuánto tiempo había transcurrido desde el nacimiento hasta la llegada de los magos, ya que pudiera ser dentro de los primeros 40 días. Lo que es claro es que ya no estaban en el pesebre, sino en la casa. Por tanto, he de suponer que el posadero los colocó en el establo cuando llegaron debido a la apretura que se había producido con motivo del censo que César había declarado. Los descendientes de las familias belenistas habían tenido que ir a Belén para el empadronamiento y ello había saturado absolutamente el pequeño mesón del pueblo. Pero note que pasado el agobio, el posadero habría dado cobijo al matrimonio en un lugar de la casa. Ahora bien, ¿había transcurrido más tiempo de los 40 días posteriores al nacimiento? Esto no se puede determinar, de modo que lo único válido es la revelación del texto bíblico que afirma que la pequeña familia estaba en una casa. Por otro lado, la escena de la Navidad pinta la llegada de los magos al pesebre, donde estaban los pastores formando todo ello un variopinto mosaico de personas en torno al niño. Sin embargo, los pastores acudieron al pesebre la misma noche del nacimiento. Note lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y los versículos 15 al 16 nos dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Por tanto, partiendo luego gozosos al comunicar la noticia del nacimiento. Y note que no se dice más de estos pastores. Como es lógico, continuaron con sus tareas al cuidado del rebaño de ovejas. También es notable observar que, cuando aparecen Jesús y María juntos en este periodo de la infancia de Cristo, se menciona siempre antes al niño que a la madre, ya que el interés tanto de Mateo como del Espíritu Santo que condujo al evangelista se centra en quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios encarnado. En aquel niño aparentemente indefenso, como cualquier pequeño, a poco de su nacimiento, está presente la plenitud de la deidad. Colosenses, capítulo 2 y versículo 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No cabe duda que la manifestación de su gloria será más adelante durante el ministerio, pero quien había nacido en Belén era Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Sin duda, la presencia del lugar y la humildad de la familia hubieran podido hacer dudar a los magos de si realmente estaban delante del Mesías, pero habían sido conducidos hasta allí y se encontraban delante de quien Dios había enviado. Por tanto, convencidos de aquella realidad y seguros de hallarse delante del Cristo de Dios, esperado durante tantos siglos, ellos se postran en sencilla y humilde adoración, como nos dice, y postrados
le adoraron. Por otro lado, algunos entienden la palabra de adorar aquí como el saludo respetuoso a modo oriental que se tributaba a los grandes de la tierra. Pero sin embargo, el contexto exige para este un significado más profundo, ya que no se trata de un saludo, se trata de un acto de adoración, puestos de rodillas delante del niño. Y esto era el resultado de la fe que animaba a aquellos magos, ya que creían que aquel niño era quien venía para regir las naciones y ser el salvador del mundo. Por tanto, requería el reconocimiento supremo de la adoración. Cada vez que un hombre creyente trató de rendir adoración a otro ser que no sea Dios, recibe la advertencia correspondiente como fue, por ejemplo, cuando Cornelio quiso hacerlo con Pedro, cuando dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 26. O cuando Juan lo procuró delante del ángel. Apocalipsis, capítulo 22 y los versículos 8 y 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Note, sin embargo, que aquí no hay ningún reproche, ya que la adoración se produce de la forma más natural. Aquellos tenían un conocimiento amplio y una evidencia de la providencia divina, actuando para que pudiesen llegar ante el niño y cumplir su propósito, que no era otro que el de adorarle. Versículo 2. Por otro lado, quien encuentra a Cristo no puede simplemente rendirse en una respetuosa pleitesía. Tiene que caer de rodillas ante Él y someterse incondicionalmente a quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego de la adoración e incorporado a ella misma está la ofrenda. Note que los magos le tributan el reconocimiento mediante los regalos, dones que le ofrecen. Cuando dice, y abriendo el cofre le ofrecieron regalos. Los cofres que traían los tesoros fueron abiertos delante del niño y lo que estaba en su interior le fue ofrecido. Aquellos productos dados por los magos eran de alto valor, ya que eran oro e incienso y mirra. No se puede ofrendar a Dios aquello que no cuesta. Como David decía, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 24, dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y la pregunta que surge en la lectura del pasaje es natural. ¿Por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Y por qué mirra? ¿Tienen algún significado simbólico estos tres elementos? Se ha procurado encontrar un significado espiritual en cada uno de ellos, como por ejemplo pretendió Orígenes. De modo que el oro sería la ofrenda que corresponde a un rey, el incienso lo que es propio de Dios y la mirra como elemento para destacar la humanidad. No cabe duda que esta forma de ver los dones de los magos tiene algún sentido bíblico, ya que el oro se asocia frecuentemente con la realeza. Se dice
que José, en su condición de administrador general de Egipto o virrey de aquel imperio, que tenía una cadena de oro en su cuello. Génesis, capítulo 41 y versículo 44 dice: Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. También cuando David derrotó al rey Rabá, recibió la corona que aquel rey tenía, que era de oro. El segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 30, dice: Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. También los príncipes se distinguían del resto del pueblo en que poseían ellos oro y plata. El libro de Job, capítulo 3, versículo 15, dice: O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Y de ahí que también, por ejemplo, Salomón se hacía de los mismos tesoros. Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 8 dice: Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumento de música. Note que la riqueza de Salomón como rey era de tal dimensión que sus vasos eran de oro, su trono de marfil, estaba forrado de oro, y el oro se menciona en relación con él constantemente. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 14 al 18, versículo 21 y versículo 22. En uno de los salmos de Coré se dice que la reina estaba adornada de oro. El Salmo 45 y versículo 9 dice: Hijas de reyes están entre tu ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y voy concluyendo con esto. No habla aquí de la casa. Esa casa obviamente había transcurrido algún tiempo, aproximadamente 2 años. Desde el nacimiento de José, María y Jesús, ellos estaban viviendo en una casa, no en un establo o cueva. También nos habla del niño. El término griego, que es paidión, usado aquí, no era el término normal para infante, como señala por otro lado Lucas capítulo 1, versículo 41 y versículo 44, sino más bien niño pequeño, como nos dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Por tanto, debió de transcurrir un largo periodo entre la visita de los pastores y la de los sabios. También no ha hablado los textos bíblicos del oro, del incienso y de la mirra, dado que se presentaron 3 regalos. La tradición ha acertado que eran 3 hombres sabios, ya que Tertuliano fue, como he dicho anteriormente, aún más lejos, al aceptar que eran los reyes mencionados en Isaías capítulo 60 y versículo 3. También se ha hecho mucho esfuerzo para interpretar el significado de los obsequios, pero lo que es definitivamente conocido es que estos eran regalos muy costosos y usados por la realeza. También es posible que ellos sean el cumplimiento, por ejemplo, de Isaías capítulo 49, versículo 23, o el Salmo 72, versículos 10 al 12. Amigo y amiga oyente, notamos que cuando vieron los magos al niño con su madre María, se postraron y lo adoraron a él. Se puede observar
que no adoraron a su madre María, sino a Jesús. Y también, por ejemplo, sus ofrendas que traían se la ofrecieron a Jesús y no a su madre María. Esto nos muestra que solo a Jesús hay que adorar, solo a Jesús hay que ofrendarle. En este caso, ahora, mi amigo, mi amiga oyente, tú le puedes ofrecer tu vida. Sí, tu vida, creyendo en su obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por ti. Él vino, nació de mujer, creció y llegado su tiempo, comenzó su ministerio que lo llevó hasta la cruz, pero que también resucitó de entre los muertos. Si tú crees esto, mi amigo, mi amiga oyente, pues ahora yo te invito a que tú puedas hacer una oración de fe para recibirle a Él, a Jesucristo, en tu corazón. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que he adorado muchas cosas en esta vida, no solamente estatuas, sino el trabajo, la familia, los hijos, la madre, el padre, pero ninguno de ellos me puede dar lo que tú, a través de mi fe depositada en este momento en ti, creyendo en tu obra salvadora, me puedes dar. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo ahora, a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.